Muy buenos días, estimados hermanos de Honduras. Con mucho gusto he llegado a esta hermosa ciudad de San Pedro Sula para compartir conocimientos en la Universidad Tecnológica Centroamericana. Quien les habla es el Dr. Jenner Villarreal Castro, profesor visitante de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Universidad Técnica de Oruro, Universidad Privada de Santa Cruz y Universidad Privada Boliviana del hermano país de Bolivia. Profesor visitante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y Universidad Católica de Cuenca, en el Ecuador. Profesor visitante de la Universidad Tecnológica de vuestra universidad, acá en este hermoso país, Honduras. Profesor visitante de la Universidad San Carlos de Guatemala. Profesor extraordinario de la Universidad Privada Antenor Orrego y Universidad Privada del Norte, en mi ciudad, Trujillo, Perú. Premio Nacional otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores del Perú en los años 2006, 2007 y 2008. El día de hoy vamos a hablar acerca del análisis sísmico estático, pero aplicando el Código Hondureño de Construcción. Iniciamos la presente parte teórica. Primero vamos a hacer un breve resumen de los criterios que debemos de tener en cuenta en la modelación estructural. Hay que entender que la fuerza sísmica vamos a aplicarlo en el centro de masa. Y dicho centro de masa, debido a la excentricidad accidental, va a tener 3 grados de libertad, 2 traslaciones en XY y una rotación alrededor del eje Z. Al mismo tiempo, como vamos a aplicar la fuerza en el centro de masa, este va a generar movimientos de arrastre hacia el resto de los nudos, y a eso se denomina diafragma rígido. En cuanto a lo que es el efecto torsional en planta, en el Código Hondureño de Construcción nos indica que debemos de considerar una excentricidad accidental del 5% de la dimensión del edificio para ambas direcciones. Significa excentricidad en X, el 5% de la longitud en X, excentricidad en Y, el 5% de la longitud en Y. En cuanto al diafragma rígido que estábamos conversando, se podría decir que es un comportamiento similar de la losa como una gran placa horizontal o un gran muro horizontal, donde el movimiento de cada uno de los nudos va a depender del movimiento del centro de masa. También debemos de tener en cuenta que los centros de masa deben de alinearse lo más cercano posible por la vertical, de tal manera de evitar torsiones muy diferentes en cada uno de los pisos y consecuentemente fallas que podrían ocurrir en los elementos de corte. El brazo rígido viene a ser para simular la conexión rígida entre dos elementos. Caso columna con viga, vamos a asignar en la viga e igual inicio a la mitad del espesor de la columna en un lado y final en el otro lado a la mitad del espesor de la columna. También podemos considerar para la interacción sobre estructura la columna conectada con la cimentación y la mitad del espesor de la cimentación será el brazo rígido para la columna, considerándose un factor de rigidez de 1 para que sea perfectamente un nudo rígido. En cuanto a lo que es el agrietamiento, en la norma de concreto armado correspondiente al Código Hondureño de Construcción, en el artículo 10.11.1 nos indica que debemos de considerar las secciones agrietadas a lo largo de la longitud del miembro y nos indican que para vigas debemos de considerar el 35% de sección agrietada y para columnas el 70% de sección agrietada. De inercia se refiere. En cuanto al peso sísmico,
En el código también nos indican que el peso sísmico W viene a ser la carga muerta más un porcentaje de la carga viva, siendo esta carga viva el 25% cuando se trata de almacenes y bodegas, donde se están colocando como depósitos. B, cuando hay divisiones, significa muros, una carga de 50 kilogramos por cada metro cuadrado. Y cuando existe maquinaria, se incluye el peso total del equipo como tal. Las limitaciones del análisis estático están descritas en el artículo 3.4.8.2. En el inciso A nos dice que este análisis lo podemos utilizar para estructuras tanto regulares como irregulares ubicadas en la zona sísmica 1 y con categoría de ocupación 4, las ubicadas en las zonas 2 y 3. También nos indica que para estructuras regulares menores a 75 metros podemos utilizar también el análisis estático, o para estructuras irregulares menores a 20 metros. Luego determinamos el periodo de la estructura, o conocido como periodo fundamental. El Código Hondureño de Construcción nos da dos metodologías. En el artículo 3.5.2.2 nos indica que hay un método A y hay un método B. En el método A lo vamos a entender como el método normativo, en el cual el periodo para ambas direcciones se va a determinar como un coeficiente o factor dependiente del periodo para la determinación del periodo del C sub t, el cual es igual a 0.0853 para marcos rígidos de acero, 0.0731 para marcos rígidos de concreto reforzado y en marcos arrastrados excéntricamente. C sub t igual a 0.0488 para todos los otros edificios. Multiplicado el C sub t por la altura del edificio, es alturas desde el nivel 0, nos indica desde la base, nivel 0, hasta la parte alta, elevado a los 3/4. Si queremos ser más exactos, para el caso de los muros de concreto de mampostería, el C sub t lo podemos determinar por la relación 0.0743 sobre la raíz cuadrada del área de corte. El área de corte debe estar dado en metros cuadrados y se puede determinar por la relación indicada en la fórmula 3.54, que viene a ser la sumatoria de todas las áreas multiplicado por todo un factor de 0.2 más d sub e, que viene a ser la longitud del muro, y h sub n la altura del mismo. Ese valor no debe de exceder de 0.9, nos indica. La parte B, o el método B, nos indica que el periodo fundamental también lo podemos determinar por la ecuación de la dinámica, indicada en como un 3.5.5, donde W sub I viene a ser el peso sísmico por piso. Delta I viene a ser el desplazamiento puro en la dirección que yo determino el periodo. G es la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. F sub I viene a ser la fuerza lateral, la fuerza sísmica como tal. Hay algo importante que nos indica y que está resaltado, que la diferencia porcentual entre el método A y el método B no debe ser mayor del 40%. Luego determinamos la cortante en la base. Está indicado en el artículo 3.5.2.1. En la cortante en la base va a depender del factor de zona.
del factor de importancia, del factor C, que nos indica que no debe ser mayor a 2.75 y que se calcula por la relación 352, donde S viene a ser el factor del suelo y T viene a ser el periodo calculado previamente por el método A o por el método B. Asimismo, W viene a ser el peso total del edificio y RW viene a ser el coeficiente de reducción dependiente del sistema estructural. Se nos pide comprobar que C sobre RW debe de ser como mínimo 0.075. Acá está la zonificación de Honduras. Podemos ver que la ciudad San Pedro Sula está como una zona 4A. Si verificamos 4A, el factor de zona es de 0.30. El factor de ocupación o de importancia, si la estructura es esencial vale 1.25, si la estructura es peligrosa vale 1.25, si la estructura es de ocupación especial 1, así como estructuras ordinarias. Y se describe el uso o la ocupación de cada uno de los tipos de edificaciones. En cuanto al factor o coeficiente del suelo, este coeficiente en el Código Hondureño de Construcción se tiene 4 perfiles de suelo: S1, S2, S3 y S4. Y ahí tenemos que el coeficiente vale 1 para el suelo S1, 1.2 para el suelo S2, 1.5 para el suelo S3 y 2 para el suelo S4. También nos están dando los parámetros para los espectros, que eso se verá ya en la parte dinámica. El coeficiente de reducción sísmica está en la tabla 3.4.6 y nos están dando para todos los tipos de edificaciones. Por ejemplo, para un marco rígido común de concreto vale 5. Y también nos indica que si tenemos 2 o más sistemas en una dirección, se deberá tomar el menor valor en esa dirección. En cuanto a las irregularidades, tenemos 5 irregularidades verticales o en altura. Irregularidad de rigidez o de piso suave, en el cual nos dice que la rigidez lateral de un piso se va a cumplir si la rigidez lateral de un piso es menor que el 70% del piso superior o menor al 90% del promedio de los 3 pisos superiores. Ahí tenemos irregularidad de rigidez o piso suave. Irregularidad de masa o peso, cuando la masa o el peso por piso de un piso determinado supere el 50% del piso superior o inferior, estamos en un caso de irregularidad de masa o peso. Irregularidad geométrica vertical, cuando hay una reducción por la altura de el área construida. Si esa relación como reducción es el lado mayor respecto al lado menor mayor a 1.3, estamos en una irregularidad geométrica vertical. Discontinuidad en el plano de un elemento vertical del sistema resistente, en este caso la columna. Si la columna se ha desviado una distancia que es mayor al espesor de la misma, estamos en este tipo de irregularidad. Discontinuidad de capacidad de piso débil, cuando la resistencia de un piso es menor al 80% del piso superior. Y en el artículo 3.4.9.1 en discontinuidad nos indica que para la irregularidad de capacidad o de piso débil
se recomienda una altura no mayor de 9 metros. En las irregularidades en planta están descritas en la tabla 3.4.5. Tenemos irregularidad torsional, en la cual nos indica que se cumplirá si el desplazamiento máximo relativo, incluyendo la torsión, es mayor que 1.2 el promedio de los desplazamientos relativos de los dos extremos de la estructura. Ahí está, en el gráfico. Lo que son irregularidad por entrantes o salientes. Si se tiene aberturas mayor a el 15% de lado, estaríamos en ese caso de irregularidad. Irregularidad por discontinuidad del diafragma. Cuando se tienen aberturas que superan el 50% del área externa, estaríamos en un caso de irregularidad por discontinuidad del diafragma. Desalineamiento fuera del plano. Cuando tenemos que este elemento vertical y en planta se ha desplazado. Y sistemas no paralelos, cuando simplemente los ejes no son horizontales. En el artículo 3.5.7.2 nos dice que si estamos en zonas sísmicas 4, 5 y 6, como San Pedro Sula, y se tiene irregularidades tipo 4 en altura o tipo 4 en planta, las columnas tienen que ser diseñadas para soportar una carga axial que cumpla con las combinaciones resaltadas. ¿Cómo se va a distribuir la fuerza sísmica por la altura? En el artículo 3.5.1, en el Código Hondureño de Construcción, nos permite utilizar las fuerzas en sentidos independientes para ambas direcciones. Excepto nos dice que se podría también considerar el efecto de la ortogonalidad para utilizar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. En este aspecto de la ortogonalidad está descrito que debemos utilizar el 100% de la fuerza, por ejemplo, para sismo en X, de la fuerza en X, más el 30% de la fuerza en Y. Y cuando vamos como sismo en Y, el 100% de la fuerza en Y y el 30% de la fuerza en X en forma conjunta. Luego, en el artículo 3.5.4 nos habla acerca de la distribución vertical de la fuerza cortante en la base. Y primero debemos de determinar la fuerza concentrada en la parte superior, denotada como F sub T. F sub T viene a ser igual a 0.07, el periodo previamente calculado por el método A o el método B, por la cortante en la base, por los métodos A y B que también se pueden hacer. Este valor de la fuerza no debe de exceder del 25% del cortante. Y cuando el periodo es menor o igual a 0,7 segundos, se puede considerar como 0. No recomendándose, lógicamente, para poder exigir más a la estructura. ¿Cómo se distribuye el resto de la cortante? La fuerza a nivel de entrepiso se va a determinar por la fórmula 3.58, que es la cortante menos la fuerza adicional colocada en la parte superior multiplicado por el peso del piso por la altura del piso. Esa es respecto a la base, significa que si estoy en la segunda planta sería desde la parte de la losa hasta el nivel 0, sobre la suma de los pesos por las alturas como brazos de palanca. Si existiese una irregularidad torsional para un diafragma rígido, por ejemplo,
nos indica que debemos de utilizar un factor de amplificación para todos los efectos. Este factor de amplificación viene a ser igual el desplazamiento máximo en el nivel determinado sobre 1.2 el desplazamiento promedio de todos los extremos de la edificación elevado al cuadrado, y no debe ser mayor de 3. El desplazamiento lateral relativo de piso se va a entender como la diferencia de desplazamientos en un punto entre dos pisos consecutivos, y nos indica que se tiene que limitar en el artículo 3.5.8.2 a un valor de 0.04 sobre el factor de reducción o 0.005 veces la altura. En pocas palabras, podríamos decir que la distorsión o la deriva es de 0.05 para periodos menores a 0,7 segundos y para periodos mayores a 0,7 segundos 0.004. También se puede utilizar en el método B. El efecto P delta. En el artículo 3.5.9 nos indica que no va a ser necesario utilizar el efecto P delta cuando la relación entre los aumentos del segundo y el primer orden no excede del 10% de diferencia. Entonces, eso es considerado como el índice de estabilidad. Este índice de estabilidad se determina por la fórmula resaltada, donde P sub i viene a ser la suma de la carga vertical sin mayorar, incluyendo peso muerto y carga viva, del piso i y de todos los que están por encima. Delta sub i viene a ser el desplazamiento sísmico lateral relativo en el centro de masas. B sub i el cortante sísmico de todo el piso, y H sub i la altura del piso analizado. Hay que entender que el índice de estabilidad no debe ser mayor que 0.3. Cuando es mayor que 0.3, la estructura es potencialmente inestable y se tiene que mejorar su rigidez lateral. Cuando está entre 0.10, porque menor de 0.10 no se considera, ni mayor a 0.30. Entonces, cuando está en el intervalo de 0.10 a 0.30, tanto distorsiones como fuerzas internas y momentos deben de amplificarse por un factor de mayoración. Este factor de mayoración es igual a 1 sobre 1 menos el índice de estabilidad. La componente vertical del sismo se aplica solamente para las zonas 4, 5 y 6, significa San Pedro Sula, donde nos indica que cuando hay voladizo se debe de considerar una fuerza igual a 0.5 el factor de zona por el peso del voladizo. La separación o la junta sísmica. La separación o la junta sísmica es la que va a evitar el impacto entre las dos edificaciones. Nos está indicando que debe de permitir un desplazamiento lateral de 3 veces el factor de reducción sobre 8 en centímetros. Y acá les dejo mi correo electrónico, así como la dirección de mi blog, tanto el de ingeniería estructural como el de mis libros, y el canal de YouTube, en el cual va a estar alojado este video. Muchas gracias por su atención.